Bueno, listo. Ustedes habían visto muy bien con Alberto que la cantidad de calor que intercambia un cuerpo lo que hace es elevar la temperatura, mejor dicho, cambiar su temperatura. Si es calor que se le entrega al cuerpo, el cuerpo aumenta su temperatura cuando no hay cambio de fase, y lo que hace el cuerpo cuando hay cambio de fase es justamente eso, darle más movilidad a las moléculas cuando se le entrega calor o quitárselas cuando se le quita calor. ¿Sí? Cuando hay cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. ¿Mm? Si volvemos a esta fórmula de cuando no hay cambio de fase, como estuvimos hablando del gráfico temperatura en función del calor entregado, yo a propósito pongo esto, que la variación de la temperatura depende del calor a la 1. Quiere decir que el gráfico va a ser una recta, ¿sí? Donde este término, 1 dividido calor específico por la masa, es la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el gráfico este, en el caso del hielo, del agua, que habían visto con Alberto, cuando tenemos hielo, es decir, sólido, Profe, ¿puede ¿Mm? bajar un poquito la hoja? Un poquitito. Gracias, Sí, gracias. Gracias. ¿sí? Sí, Bien. perfecto. Cuando estamos en la parte de sólido, hielo, que teníamos un calor específico de 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado, ¿sí? Tenemos un gráfico con una pendiente más alta. Acá vamos a poner el calor específico del hielo. Calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre gramo grado centígrado, ¿sí? Entonces, acá tenemos sólido más líquido y acá tenemos líquido. La pendiente es más chica. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos mucho calor para tener un poquito de elevación de temperatura. En cambio acá con el sólido, con un poquito de calor que le entregamos, enseguida tenemos mucha variación de temperatura. ¿Sí? Acá tenemos líquido más vapor y acá tenemos vapor. Y en el caso del agua, el calor específico del vapor eh, es mucho más bajo que el del sólido. O sea, vamos a tener una recta con mucha más pendiente. ¿Sí? Y acá a propósito dibujé que cuando tenemos solidificación o licuación, el ancho de esta meseta es más chica que acá. ¿Sí? Acá tenemos el calor latente de 80 calorías por gramo y acá tenemos de 540 calorías por gramo. ¿Sí? Es decir, necesitamos más energía, más calor para tener el cambio de fase de líquido a vapor que de sólido a líquido. ¿Sí? Esto sería más o menos tratando de respetar cualitativamente cómo serían el gráfico de temperatura en función del calor entregado. ¿Sí? La otra cosa que habían visto con Alberto, sí digo bien, con Alberto, es que la suma de calores intercambiados es cero, cada uno con su signo, ¿sí? Por convención, el calor absorbido le vamos a poner signo positivo y el calor cedido negativo, ¿sí? Cuando metemos cuerpos que están en distinto estado térmico, es decir, a distinta temperatura, los cuerpos calientes se van a enfriar y los fríos se van a calentar. Y se va a llegar a una temperatura de equilibrio, es decir, todos van a alcanzar la misma temperatura.
Y esa temperatura de equilibrio, vamos a poner acá, temperatura de equilibrio, es más chica que la del cuerpo más caliente y más grande que la del cuerpo más frío. Es una temperatura intermedia, ¿sí? Si tenemos agua, bueno, ya vayamos directamente a resolver el problema este que había dejado Alejandro, que yo le modifiqué una respuesta. Dice, se mezclan iguales cantidades. Perdón que lo Sí, interrumpa, pero no se ve borroso y no podemos leer la consigna. Tal vez podría alejar un poco el celular o alejarlo o acercarlo. un poquito más cerca, creo que se ve mejor. Bueno, para que bajo un poco el celular. Dale, perdón. No, está bien. Si no, profe, podría ponerlo en un PowerPoint como hace el otro profesor. No, yo no domino esa tecnología. Soy más de pizarrón yo. Tu letra es linda igual, profesor. Sí, ya sé, gracias. Al fin y al cabo tenían razón, Alberto es más prolijo. ¿Viste? Y bueno, Y no usa regla. yo no uso regla. Por eso en el pizarrón no se usa regla. Bueno, entonces, vayamos al problema. Dice, se mezclan iguales cantidades de dos sustancias. ¿Sí? La de A de calor específico 0,5, calorías sobre gramos grado centígrado, que se encuentra a 60 grados, y otra B de calor 1 caloría sobre gramos grado centígrado, que se encuentra a 20. Si se puede acercar un poco más, estaría Más, mejor, perdón. bueno. Porque no se llega a ver mucho, lo quiero copiar, perdón. No sé si es problema de estar cerca o lejos, está como desenfocado. No, es que antes lo acercó y lo pude ver mejor, ahora no veo nada. A ver, te acerco el teléfono, después lo alejo. Muchas gracias. Ahí está mejor, ahí. ¿Sí? Ahí está, sí. Sí, No cabe perfecto. todo. Para que no cabe todo. A ver. Si no, si el profe Alejandro lo puede subir a Facebook y lo leemos de ahí. O le sacamos una foto cuando se enfoque y después lo desenfoca, no pasa nada. Sí, también. ¿Ahí está enfocado? Ahí se ve mejor. O sea, no sé si Bueno, tanto, pero algo sí, se sí. entiende. Cópienlo, Gracias. porque después tengo que escribir. Ahora lo estoy sosteniendo con la mano. Bueno, ahora vemos, lo acerco las respuestas. Sáquenle una foto, ahí una captura de pantalla. Ahí está, gracias. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Acá tenemos mezcla de dos sustancias. Las metemos en un calorímetro. El calorímetro supuestamente es un recipiente que no intercambia calor con el exterior. Simplemente el calor que se intercambia es entre los cuerpos que están adentro. ¿Sí? Entonces, planteando esta ecuación, que en principio nadie le había dado bolilla, cuando se enunció el primer principio de la termodinámica, se dieron cuenta que esta fórmula era más obvia. Entonces, en algunos libros van a encontrar a esto como principio cero de la termodinámica. Cero porque era anterior al primero, ¿sí? Y tenían que ponerle un número. Le pusieron principio cero de la termodinámica. Lo que dice es que dos o más cuerpos puestos, que tienen distinto estado térmico, puestos a interactuar, van a llegar a una temperatura de equilibrio. Los cuerpos calientes cederán calor y los cuerpos fríos absorberán calor. Los fríos se calientan, los calientes se enfrían y llegan a una temperatura intermedia, ¿sí? Que será mayor que la mínima
O sea, mayor que la del cuerpo más frío y menor que la del cuerpo más caliente. ¿Sí? Entonces, volviendo a este problema, que dice que tenemos dos cuerpos, uno a 60 grados y el otro a 20 grados, ya sabemos que la temperatura tiene que ser mayor que 20 y menor que 60. Entonces, estas dos respuestas que dice menor que 20 y mayor que 60 no son. ¿Sí? Ya sabemos que tiene que estar entre 20 y 60. ¿Sí? Bien. Tenemos un cuerpo que tiene calor específico 0,5 y el otro 1. El de 0,5 significa que con poco calor se va a calentar mucho. ¿Sí? Se va a calentar más que lo que se enfríe el de calor específico 1. ¿Sí? Entonces, las cantidades son iguales. ¿Sí? Cuando nosotros pongamos calor específico de A, masa de A, por diferencia de temperatura de A, ¿sí? En módulo, tiene que ser igual al calor específico de B por la masa de B por la diferencia de temperatura de B, en módulo. ¿Sí? Si no hubiera puesto módulo, tendría que poner esto, sumatoria de calores igual a 0, cada uno con su signo. ¿Sí? Como tengo dos cuerpos nada más, el calor intercambiado por A tiene que ser igual al intercambiado por B. Uno lo va a ceder y el otro lo va a absorber. Como las masas son iguales, esto lo simplifico, no lo miro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Que el que tiene mayor calor específico, perdón, el que tiene menor calor específico, que es el A, tiene que tener un cambio de temperatura mayor. El producto de estas dos cosas tiene que valer, en el caso de A, tiene que valer lo mismo que en el de B. ¿Sí? Entonces, el cambio de temperatura de B tiene que ser más chico que el cambio de temperatura de A. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? El de A tiene que ser módulo mayor que el delta T de B. ¿Sí? Si el promedio de las dos temperaturas de 60 y 20 es 40, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Temperatura Sí, media 40. no sé si soy yo, pero lo escucho medio mal, como que de rato se le va la voz. ¿Los demás? No, yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Yo igual, profe. Se escucha bien, Ricardo. Está bien. Bueno, entonces, si la temperatura media entre 20 y 60 es 40, ¿sí? A se tiene que calentar más de 40, ¿sí? O sea, la temperatura va a ser, la temperatura de equilibrio va a estar más cercana a los 60 que a los 20, ¿sí? Entonces, la temperatura va a ser mayor que 30 y menor que 40, esta no, porque dijimos que tiene que ser mayor a 40. Esta no, esta tampoco. Entonces nos quedan dos opciones, mayor que 40 y menor que 50, o mayor que 50 y menor que 60. ¿Sí? O sea, de todas las respuestas, hay 4 que seguro que no son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y ahora tenemos que hacer la cuenta. Perdón, ¿Sí? profe, una pregunta. Sí. ¿Me podría repetir el razonamiento de por qué la temperatura de equilibrio va a estar más cercana a los 60 que a los 20?
va a estar más cerca del cuerpo caliente, que es el que tiene mayor calor específico. ¿Sí? En realidad, lo general sería que la temperatura va a estar más cerca del cuerpo que tiene mayor calor específico. Es el que menos va a cambiar su temperatura, porque el calor específico es mayor. ¿Sí? El cuerpo caliente va a ceder calor. ¿Sí? Esa cantidad de calor que cede, como tiene un calor específico alto, prácticamente no va a cambiar su temperatura. ¿Sí? Recuerden que el calor específico nos dice cuánto cambia la temperatura con una cantidad de calor entregada. ¿Sí? Entonces, Claro, ahí entendí, perfecto. el cuerpo de mayor calor específico va a cambiar poco la temperatura. El cuerpo de menor calor específico va a cambiar mucho su temperatura. Entonces, por cada cambio del primero va a cambiar el doble el segundo. claro, por los valores que está, va a cambiar más el doble el primero que el segundo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y con esta ecuación, ¿sí? Si nosotros planteamos esta ecuación que habíamos visto acá, sumatoria de calores igual a 0, tendríamos calor específico de A por la masa de A por temperatura final menos temperatura inicial de A más calor específico de B por masa de B por temperatura final menos temperatura inicial de B. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Dijimos que las masas son iguales, las simplificamos. Ya sabemos que los calores están en caloría, gramo y grado centígrado, ¿sí? Y las temperaturas en grados centígrados, ¿sí? Entonces directamente ponemos los números, ¿sí? ¿Les parece bien? ¿O ponemos las unidades también? No, con los números solo está bien. Bueno, entonces sería 0,5 por temperatura final menos 20 más 1 por temperatura final menos 60. ¿Sí? Igual a 0. De acá, haciendo propiedad distributiva, nos queda 0,5 por T final menos 0,5 por 20 más 1 por T final menos 60. O 1 por 60, si quieren. Igual a 0. ¿Sí? 0,5 más 1 me da 1,5 por T final. Acá tengo menos 10, menos 60, me queda menos 70. ¿Sí? Igual a 0. Despejo T final, 70. Este menos 70 lo paso del otro lado sumando. Dividido 1,5. Y yo sé que la temperatura me va a dar en grados centígrados, porque venía trabajando en las unidades correspondientes. 70 dividido 1,5. 46,66. 46,66. ¿Sí? Grados centígrados. Discúlpenme, me quedé sin lugar. O sea, habíamos dicho que tenía que ser mayor de 40, ¿sí? Porque el cuerpo caliente se iba a enfriar menos que lo que se calentara el frío, ¿sí? Entonces, la respuesta es mayor que 40 y menor que 50. ¿Sí? Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Profe, Sí. ¿me lo podrías bajar un poquito? ¿Bajar? Ahí está, gracias. Pará. Se ve re bien.
¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, ¿se entendió? Profe, yo tengo una duda. Sí. Donde en el calor específico de A, que pone 0,5 por temperatura final menos 20. ¿Por qué pone menos 20 si el calor específico de A, o sea, 0,5 calorías sobre gramos, está a 60 grados? Perdón, me equivoqué. Está todo mal, ¿eh? Bueno, no, todo está tan mal, No, no. o sea, el procedimiento está el bien. razonamiento está Claro, bien. claro, Ricardo, el A está a 60 grados y el B está a 20. Bueno, entonces tendríamos que cambiar acá. Este signo es al revés. La variación de temperatura de A. No, está bien. No, ese signo está bien. Tenés que cambiar en la ecuación. Acá tenemos que poner. Ahí tenés que poner 60 y donde pusiste 60, 20. 20. Ahí va. Ahora vamos de nuevo. Entonces, acá 60 Claro. y acá 20. Entonces nos da menos 30. Menos 30. Menos 30. Menos 20 nos da menos 50. ¿Y el 1,5 no te queda 1,5? Sí. Sí. Y el 1,5 quedó 1,5. Queda 1,5. Perfecto. Menos 50. Menos 50 dividido 1,5. Ahí va. Es. Ya te digo. Te queda 33,3. 33,3. O sea que te queda menor que Mayor 40. que 30 y menor que 40. Esta era la respuesta. Bueno, Mayor que 30 y menor que 40. discúlpenme, hicimos. No, pero que ellos también vean que viene el tipo de errores que se pueden cometer, porque en un examen se les puede tomar un choice de estos y Claro. fíjense qué tipo de errores pueden cometer. Es instructivo. Claro, yo lo pregunté porque quizás... Un error de lectura, ¿eh? Claro. Un error de Es común lectura. el error de lectura, es muy común. Yo lo pregunté porque quizás era así y yo no entendía algo, dije... No, perfecto, muchas gracias. Gracias. Pero además es importante ver que hay que leer recontra bien los enunciados. Fundamental. Una de las cosas que siempre les decimos en el examen presencial es que estén lo suficientemente tranquilos y que lean el enunciado varias veces, ¿sí? Porque con los nervios del examen, fíjense, yo no tengo por qué estar nervioso y me confundí, ¿sí? ¿Está? Bueno, pasemos al otro. Bien. El otro dice, se mezclan 100 gramos de agua a 90 grados centígrados con 500 gramos de plomo a 250 grados centígrados. Calcular la temperatura final del sistema y les doy el calor específico del plomo. Epa. Antes de seguir adelante, porque me van a decir, ¿y el calor específico del agua? Bueno, acuérdense que cuando se definió la unidad de calor, caloría, una caloría es la cantidad de calor que hace que 1 gramo de agua pase de 14,5 a 15,5 grados centígrados. ¿Por qué el 14,5? Porque se toma la temperatura media de 15 grados, a esa temperatura es en la cual se toma el calor del agua. ¿Por qué? Porque a distinta temperatura el agua cambia su calor específico. Entonces se toma 15 grados como la temperatura patrón. Entonces, si cambia ¿esto qué es? De 14,5 a 15,5, ¿qué es? Un delta T de 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que una caloría, yendo a esta ecuación, ¿sí? Una caloría es el calor específico del agua por 1 gramo por 1 grado centígrado de diferencia de temperatura. Entonces, despejando el calor específico del agua, nos da 1 caloría sobre gramo
grados centígrados. Calor específico del agua líquida. ¿Sí? Que dicho sea de paso, de lo que vimos la clase anterior, van a ver muchas veces que el calor específico está en una caloría sobre grado Kelvin. ¿Se acuerdan? La diferencia de temperatura expresada en grados centígrados también es la misma que expresado en grado Kelvin. La diferencia de temperatura. La temperatura no. La diferencia de temperatura sí. ¿Se acuerdan? Sí. Vos te acordás. ¿Y los demás? Yo también me acuerdo. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos... Esperen que voy a ubicar para que no se vea el problema anterior. Acá tenemos dos cuerpos. Tenemos mezcla de cuerpos a distinta temperatura. Lo que sí conviene recalcar es que el plomo a esta temperatura está en estado sólido. Profe, lo bajo un poquito, ahí está, porque si no, no se ve el enunciado. Bueno, el plomo a esta temperatura está en estado sólido. ¿Sí? Quiere decir que el plomo que está caliente, cuando se enfríe, porque lo pongo en contacto con un cuerpo frío, el plomo va a ceder calor, pero va a seguir en estado sólido. ¿Sí? Si diéramos una temperatura superior a la temperatura de fusión, habría que ver otra cosa. Bien. Entonces, lo primero que haríamos es que la sumatoria de calores intercambiados es igual a 0. ¿Sí? Cuerpo frío se calienta, cuerpo caliente se enfría. Entonces tendríamos masa del agua, 100 gramos, por calor específico del agua, 1 caloría sobre grado centígrado. ¿Sí? Por diferencia de temperatura, temperatura final, menos 90, más calor específico del plomo, 0,031 calorías sobre grado centígrado, masa del plomo, 500 gramos, por temperatura final, menos 250 grados centígrados. ¿Sí? Esto igual a 0. ¿Sí? Bien. Ya nos olvidamos de las unidades. Ya sabemos que la temperatura final va a estar en grados centígrados. ¿Sí? Bien. Propiedad distributiva. 100 por temperatura final, menos 100 por 90, 9000. ¿Sí? Más 0,031 por 500, esto da 15,5. Por T final. Profe, no se ve lo del principio de la hoja. Ahí. Para que Ahora voy a sí, subir gracias. un poquito. Aguarden un minuto. Ahí va todo, ¿se ve todo el ancho de la hoja? Perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, 0,031 por 500 da 15,5 por temperatura final. Menos, acá no me acuerdo el resultado, es 15,5 por 250. Menos 3.875. Igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá tenemos 115,5 T final este menos 9000 y este menos 3875 lo paso del otro lado, sumando. ¿Sí? Ahora este 115,5 lo paso dividiendo. ¿Sí? Y acá tengo
12.875. Exactamente. Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? 111,47. 111,7. 47. 47. ¿En qué unidades? Celsius. Grados centígrados, Celsius, porque veníamos trabajando en esas unidades. Muy bien, entonces, ¿qué hacen los alumnos? Hacen la cuenta, recuadran y responden. ¿Está bien esto? No. ¿Por qué? Porque si la temperatura de equilibrio es de 111, quiere decir que el agua cambió de estado. Claro. El agua cambia de estado a los 100 grados. No puede ser que la temperatura final sea de 111, ¿sí? O sea, que cuando hagan esto, analicen los resultados, ¿sí? ¿Dónde nos equivocamos? Por empezar, esto es cierto, esto se cumple siempre, ¿sí? Lo que nos hemos equivocado es en suponer que el agua, el calor intercambiado por el agua, correspondía solamente a la ecuación correspondiente a cuando no tenía cambio de estado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cómo resolvemos esto? Esto lo resolvemos usando el gráfico, o al menos lo podemos visualizar, usando el gráfico que había mencionado Alberto. ¿Sí? Entonces, resolvamos. Si nosotros graficamos cómo varía la temperatura del plomo en función del calor que intercambia, como el plomo está cediendo calor, la temperatura disminuye. ¿Sí? ¿Cómo es la variación de temperatura? La variación de temperatura es una recta, ¿sí? Para el plomo. Entonces vamos a tener una recta que empieza en 250 grados, que es lo que nos dice el enunciado, e irá disminuyendo, ¿sí? No sé hasta qué parte del gráfico vamos a usar, pero tendríamos esto. ¿Qué pasa con el agua? El agua empieza en 90, ¿sí? Y como absorbe calor, que es lo que le cede el plomo, tendríamos una recta con pendiente positiva, ¿sí? Pero ¿hasta dónde tendríamos recta? Tendríamos recta hasta los 100 grados, ¿sí? A partir de los 100 grados tendría que empezar una horizontal, una meseta, porque estoy con cambio de fase, ¿sí? Ahora, lo que no sé de antemano es si la recta termina antes de que el plomo, o no sé si termina después y la meseta empieza después, ¿sí? Para eso tenemos que hacer las cuentas, ¿sí? Lo que hemos supuesto al plantear la ecuación es que esta recta seguía indefinidamente y en ese caso este punto donde se cortan las dos rectas, La intersección. la intersección nos había dado la temperatura de equilibrio, que eran los 111 con 47,
¿Sí? Claro, pero para el ¿De agua es acuerdo? imposible eso. Para el agua es imposible. Quiere decir entonces que la recta del agua, correspondiente al gráfico del agua, llegó a los 100 grados antes que el plomo se haya enfriado. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es averiguar cuánto calor necesita el agua, vamos a llamarlo Q1, cuánto calor necesita el agua para llegar a los 100 grados. ¿Sí? Y en ese caso, vamos a preguntar después, ¿hasta qué temperatura se enfrió el plomo para haberle dado esa cantidad de calor al agua? ¿Sí? Muy bien, ¿podemos calcular esta cantidad de calor? Sí, será calor específico del agua por la masa del agua por 100 menos 90 grados. ¿Sí? ¿Cuánto calor necesita el agua para calentarse sin evaporarse desde los 90 hasta los 100? ¿Sí? Entonces sería 1 el calor específico por la masa del agua, 100 gramos, por un delta T de 10 grados. ¿Sí? Esto nos daría 1000 calorías. ¿Por qué 100 gramos? Porque es el enunciado que decían 100 gramos de agua. ¿Sí? Bien. Esto es lo que necesita el agua para ir de 90 a 100 grados y mantenerse en estado líquido. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto se enfría el plomo si sé de 1000 calorías? Entonces le pregunto a la ecuación correspondiente al plomo. 1000 calorías es el calor específico del plomo, 0,031, por la masa del plomo, 500, por la temperatura final, menos 250. ¿Sí? Ahora, si yo pongo esto, este calor, como es cedido, le tengo que poner signo menos. ¿De acuerdo? Esta sería temperatura final del plomo. Vamos a llamar en la situación 1, punto 1, acá. Bueno, entonces, despejando de acá, paso todo esto dividiendo, que es 1000 dividido 0.031 dividido 500. Es 1000 dividido 15,5. 1000 dividido 15,5 me da menos 64,5. Igual temperatura final del plomo en la situación 1 menos 250. El 250 ahora lo paso sumando. Y me da que esa temperatura a la cual se enfrió el plomo es 185,5 grados centígrados. ¿Sí? Muy bien. Ahora es como que empiezo otro problema. ¿Sí? Tengo agua a punto de cambiar de fase, ¿sí? Agua líquida a 100 grados a punto de cambiar de fase, que la pongo en contacto con plomo que está a 185,5 grados. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es, ya ahora voy a pasar en limpio el gráfico. ¿Sí? Yo ya sé que lo que sucede es esto. Muy lindos los gráficos, Por supuesto. Muy bien. Después déjame tu nombre para acordarme. Yo estoy haciendo las dos listas, la negra y la blanca, quédese tranquilo. ¿Cómo? Yo estoy haciendo las dos listas, la negra y la blanca. Está bien. Bueno, temperatura. Entonces, yo ya sé que el gráfico es que a los 185 grados, ¿sí?
Acá tengo los 100. Hasta acá calculé el calor 1. Yo ya sé que el gráfico del agua es este, hasta acá. ¿Sí? Ahora, lo que no sé es si el gráfico sigue, cruza la recta y después empieza a subir porque está, o sea, acá tendría líquido más vapor y acá tendría vapor, ¿sí? Lo que no sé es si tengo esta recta hasta acá, si la recta es hasta acá o si la recta es, la meseta es hasta acá y después empieza a subir. ¿Se entienden las tres opciones? Sí, sí. ¿Y ahí hay que hacer cuenta con cada uno? Y ahí tenemos que hacer cuentas, ¿sí? Y lo que podemos hacer es preguntar, por ejemplo, ¿cuánto calor necesita, mejor dicho, cuánto calor cede el plomo para ir desde 185,5 hasta 100 grados? ¿Sí? O sea, calcular esta variación de calor, delta Q. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo voy a preguntarle cuánto calor cede el plomo hasta llegar a la temperatura de 100 grados. ¿Sí? Bueno, delta Q será 0,031 por 500 por 100 menos 185,5. ¿Sí? Me va a dar un calor negativo porque lo está cediendo. Esto entonces es los 15,5, que era el producto de estas dos cosas, por 85,5. Me dice que el plomo cedería 1325,25 calorías. ¿Sí? Cuando se enfría de 185,5 hasta los 100 grados. ¿A quién le da esta energía? ¿El agua? Al agua. Al agua, sí. El agua que estaba en estado líquido justito a 100 grados. Sería negativo, ¿no, Ricardo? Este es negativo. Es negativo. Bueno, ahí va, ahí va. Ahora, ¿qué hace el agua cuando estando a 100 grados en estado líquido empieza a recibir calor? Se empieza a evaporar. Se empieza a evaporar, ¿sí? Entonces me voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto calor necesitaría el agua para evaporarse totalmente y quedar a 100 grados pero como vapor? Tendría que poner los formulitos de cambio de fase. Sería 100 gramos por 540 calorías, gramos, 540 calorías sobre gramos. Gramos y me quedaría 54.000 calorías. Esto es lo que necesita el agua para evaporarse totalmente, para cambiar totalmente de fase. Perfecto. ¿El plomo le puede dar 54.000 calorías? No. 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 Entonces, ¿qué va a pasar con el agua cuando reciba solamente 1.300? No se va a No se va a evaporar. evaporar todo. Claro. Algo sí se va a evaporar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿Qué masa? Más atrás. ¿esta masa de agua cambia de estado? ¿Qué masa de agua se evapora? Claro. ¿Cuánta masa de agua se evapora? La masa de agua, M', llamémosle, por el calor latente de vaporización, tiene que ser los 1.325. Profe, ¿podría ser? Ahí va. Los 1.325,25 calorías. ¿Sí? Entonces despejo masa de vapor o masa de agua que se vaporiza, 1.325,25 dividido 540.
¿sí? Y esto me da 2,45 gramos. ¿Sí? Estos 540 estaban en calorías sobre gramo y esto estaba en calorías se simplifica, me queda 2,45 gramos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que la temperatura final es 100 grados, ¿sí? Porque todavía tengo agua que está en condiciones de cambiar de fase. No cambié todo porque necesitaba 54.000, ¿sí? Entonces, voy a tener temperatura final 100 grados, plomo en estado sólido a 100 grados, 2,45 gramos de agua en estado de vapor a 100 grados, ¿sí? Y la diferencia, que serían 97,55 gramos de agua en estado líquido también a 100 grados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. O sea, de entrada, yo a propósito puse que la temperatura inicial del agua estaba a 90 grados, muy cerca del punto de fusión. Puse poca masa y mucha masa de plomo muy caliente, ¿sí? Entonces, esto se sigue cumpliendo, ¿sí? Lo que pasa es que no puedo plantearlo directamente porque no sabemos si el agua va a cambiar de estado, ¿sí? No nos queda otra opción que resolverlo por lo que se conoce habitualmente como tanteo. Es decir, voy planteando distintas opciones y voy haciendo los cálculos para ver qué opción es la correcta. El gráfico correcto sería, si graficamos en función del calor, ¿sí? Este calor 1, lo que hablamos, era 1325. Este calor los 54.000 que necesito para vaporizar los 100 gramos de agua más 5. Esto sería 54.000 más 1325. Este calor. Profe, disculpe, ¿más cuánto? Más los 1325,25. Es decir, lo que necesitó el agua para calentarse de 90 a 100 grados, más los 54.000 que necesitaba para vaporizar toda el agua. ¿Sí? O sea, el gráfico correcto es este que hemos dibujado acá. Así, así, y así. Y el plomo solamente una recta porque no cambia de estado. ¿Sí? Si lo dibujáramos más escala, sería una cosa así. Enseguida tenemos la temperatura de equilibrio y esto muchísimo más grande, ¿sí? Y recién entonces el vapor en el agua, ¿sí? El cambio de estado del agua, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, podríamos preguntar,
¿Cuánto calor se intercambió? En total. Lo sumo, ¿no? Perdón, acá hicimos mal una cuenta. Este primer calor, para calentar el agua, eran 1000 calorías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado? El necesario para calentar el agua de 90 a 100 eran 1000 calorías. Entonces, este calor Q1 son 1000. Y estos son 54.000 más 1000. ¿Sí? ¿Cuánto calor se intercambió? 1000 más 1325. ¿Sí? Ese fue todo el calor intercambiado. El plomo se dio 2325 y el agua absorbió 2325. 1000 para calentarse y 1325 para vaporizar solamente 2,45 gramos. ¿Sí? ¿Ese cuál fue, profe? ¿El calor intercambiado? El calor total intercambiado son 2325. Los 1000 primeros del agua para calentarse, más lo que sería el plomo para llegar hasta 100 grados. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora, si hubiéramos tenido menos cantidad de agua, el gráfico, muy chiquito, si lo hago acá, el gráfico podría haber hecho esto. O sea, líquido más vapor y vapor. Es decir, el plomo cedía tanto calor, como mejor dicho, el agua necesitaba tan poco calor que se calentó, se evaporó totalmente y el vapor se empezó a calentar. ¿Sí? Eso para saberlo, lo que teníamos que hacer es las cuentas. ¿Sí? Habíamos dicho que las tres alternativas eran que el agua se vaporizara totalmente acá, justo acá, o sea, acá tendríamos la curva de vapor, o antes. Bueno, para saberlo tenemos que hacer las cuentas. ¿Sí? Bueno, les dejo otro muy, muy parecido, que es el problema, es el problema 7 de la página 70. Se resuelve exactamente igual. ¿Sí? Se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo a 150 sobre un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. Desprecie la capacidad calorífica. Ahora vemos qué es esto. La temperatura inicial del hielo es 30 y pregunta la temperatura final del sistema. Esto vamos a tener exactamente lo mismo. El plomo está en estado sólido y se va a quedar en estado sólido. Lo que sí sé es que la temperatura va a estar entre menos 30 y 150. Para el estilo Alberto, el gráfico del plomo... Perdón, profe, dice en un bloque de hielo de ¿cuántos gramos? 50 gramos. Ah, listo. Igual en la guía lo vas a encontrar. El problema 7 de la página 70. ¿Sí? Entonces,
Este es el gráfico del plomo. ¿Sí? El gráfico del agua, empezamos en menos 30, tenemos una recta, porque hasta 0 grados el hielo se mantiene sin cambio de fase. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Acá tenemos sólido, y después tenemos líquido más sólido en el agua. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, la parte de la meseta del agua, ¿termina justo acá? ¿Termina después? ¿O termina antes? Tenemos ¿qué es lo que pasa? Sí. Profe, disculpe. Sí. ¿Hay alguna manera de avisarle al profe Adrián que le quedó el micrófono abierto? Porque se escucha el partido de atrás, no escucho nada. Claro, se me va la voz de usted, se me va también a mí la voz. Perdón. Para que me tengo el WhatsApp web abierto en la compu, le mando un WhatsApp. Muchas gracias. Que por lo menos ponga la cámara si vemos partido. Claro, por lo menos. Esperen que vamos de nuevo con un gráfico más grande. Ahí le mandé un WhatsApp. Bueno, entonces, gráfico. Para los que quieren que dibuje con regla. Estos gráficos son muy útiles, al menos para visualizar qué es lo que tienen que hacer. Temperatura en función del calor. ¿Sí? Acuérdense que este gráfico o lo tenemos como delta T igual calor dividido calor específico. Así. Igual a 0 con cambio de fase. ¿Sí? Entonces, para el plomo, sabemos que siempre se va a mantener en estado sólido. ¿Sí? Nos tienen que dar como dato cuál es la temperatura de fusión. ¿Sí? Pero el plomo es 327 grados, empieza en 250, ¿sí? Y terminará, no sé si termina acá o el gráfico seguirá. Eso tendremos que hacer las cuentas. Es el plomo. El hielo empieza en menos 30 y hasta 0 va a tener pendiente positiva, porque el plomo es el hielo el que se está calentando. El plomo se enfría, entonces es pendiente negativa. Hasta 0 grados. ¿Sí? Sólido. Ahora tenemos líquido más sólido. ¿Sí? Sí. Correspondiente al cambio de estado del agua. ¿Termina acá o antes? Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, hielo para calentarse desde menos hasta 0. ¿Sí? Sin cambiar de estado. Después, podemos hacer fácil la cuenta.
50 gramos de hielo. Perdón, profe, no se está escuchando Hay un nada. problema, Se le va la porque voz. el otro micrófono se escucha muy fuerte y el de usted no se escucha nada cuando el otro suena. Entonces es como que hay cosas que no. Bueno. Hay interferencia, profe. Bueno, voy a hablar más fuerte. ¿Cuánto calor necesita? O sea, vamos a calcular hasta acá. ¿Cuánto calor necesita el hielo para calentarse? Desde menos 30 hasta 0. ¿Sí? Tenemos que usar calor, vamos a poner calor 1, será calor específico del hielo, 0,5. Por la masa del hielo, 50. Por la diferencia de temperatura, 0 menos 30. ¿Sí? Esto nos da 50 por 3, esto me va a dar positivo. 50 por 30 son 1500 por 0,5, 750 calorías. Este es el calor 1. ¿Sí? Este punto, hasta acá. Perdón, Ricardo, Sí. un segundito. Y Alberto, ¿quién fue el que organizó la reunión? El que la organizó puede silenciarlo, Adrián. Ah, Alberto. Entonces es Alberto el que lo puede silenciar él. A ver, intento silenciarlo yo. No. Bueno. En todo caso, Alejandro, si podés llamarlo a Adrián por teléfono, yo le mandé un WhatsApp. Bueno, entonces, ahora le podemos preguntar, ¿cuánto calor necesitamos para licuar o fundir todo el agua? ¿Sí? Vamos a llamarlo Q2, será los 50 gramos de agua por los 80 calorías, gramos, 80 calorías por gramo. Esto nos da 4000 calorías. ¿Sí? Es el ancho de la meseta. No sé si... ¿Eso es el total? Esto es el total para fundirlo. Ok. A eso le tenemos que sumar los 750 que ya teníamos. ¿Sí? Entonces, el punto este, donde termina la meseta, ¿sí? Que es 4750. Lo que tengo que ver es si está antes, justo o después de este punto. ¿Sí? ¿Este punto qué es? Es el punto, es la cantidad de calor, vamos a llamarla Q3, que es la cantidad de calor que cedería el plomo para cuando se enfría desde 250 hasta 0 grados. ¿De acuerdo? Entonces, Q3 va a ser masa del plomo, 250. Calor específico del plomo, 0,03 por 0 menos 250. ¿Sí? Esto me da. Profe, ¿podrá subir la hoja? ¿Sí? Gracias. Esto me da menos 1875 calorías. ¿Sí? Esto es lo que cedería el plomo. Negativo. O sea, este punto está en 1875. Quiere decir entonces que la meseta del agua termina mucho después.
¿Sí? Entonces, si pasáramos en limpio el gráfico, tendríamos 1875, ¿sí? Perdón, 750. El hielo llega a 0 grados. 4750. 4750. Y ahí tenemos agua en estado líquido. Líquido más vapor, sólido. Perdón, líquido más sólido, sólido. ¿Sí? Temperatura en función del calor intercambiado. Y el plomo empieza en 250, pero termina en los 1875. O sea, el gráfico del plomo termina cuando el agua está en estado, cambiando de estado. ¿Sí? Lo que habrá que ver es cuánto de hielo se fundió, ¿sí? Cuando el hielo recibió 1875 calorías. Primero recibió 750 y se calentó hasta 0 grados. La diferencia, ¿cuánto es? 1125. ¿Sí? Es decir, el plomo se enfrió, le dio 750 calorías al hielo para que el hielo se calentara desde menos 30 hasta 0, y después todavía le quedaban 1125 calorías, es decir, el plomo todavía estaba lo suficientemente caliente, estaba a esta temperatura, como para seguir entregándole calor al agua. Teníamos hielo a punto de cambiar de estado. Si le empezamos a entregar calor, se va a empezar a fundir, ¿sí? Pero no se funde todo. Se funde una parte, ¿sí? Para fundirlo todo necesitaríamos entregarle, además de los 750, 4000 calorías más. Esto, el ancho de la meseta del agua mide 4000 calorías. ¿Sí? Entonces, ya de antemano sabemos que la temperatura de equilibrio va a ser 0 grados. El plomo va a estar a 0 grados. Una parte del agua, una parte del hielo se va a ver fundido y la otra queda en estado sólido. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto se fundió? Entonces le preguntamos a la ecuación, ¿cuánto hielo se funde si le entregamos 1125 calorías? Que es lo que le quedaba al plomo todavía como para poder entregárselo al agua. Entonces, 1125 calorías es la masa de hielo que se funde por los 80 calorías por gramo. ¿Sí? Paso todo esto dividiendo y me da 14 gramos. ¿Sí? 14 gramos es lo que se funde. ¿Sí? Pero yo tenía 50 gramos de hielo. Entonces, 14 gramos es líquido a 0 grados. Y
36 gramos de sólido a 0 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema? La temperatura final es 0 grados. Plomo a 0 grados, sólido. Sabemos que a esa temperatura el plomo está en estado sólido. 14 gramos de agua líquida a 0 grados y 36 gramos de hielo a 0 grados. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Bien. O sea, de antemano no podemos plantear una única ecuación porque no sabemos qué es lo que, si hay cambio de estado o no. A menos que, como en el primer problema que vimos, que decía, si no se produce ningún cambio de estado, entonces ya sabemos que tenemos que usar la ecuación esta, que es cuando no hay cambio de estado. Esta fórmula es válida para sólido, líquido y vapor. ¿Sí? Ya vamos a ver en el caso de vapor, en el caso de gases, que esto puede tener varios valores, pero la fórmula es la misma. ¿Sí? Cuando no hay cambio de estado, ¿qué hace el calor? Modifica la temperatura. Si hay cambio de estado, la temperatura es constante, pero lo que sucede es que estamos cambiando la masa de un estado a otro. ¿Sí? Bueno, ¿está entendido? Sí. Bueno, entonces cortamos acá. Ya por hoy tuvieron suficiente. ¿Mm? Y después la que estaba haciendo la lista negra y la lista blanca, después me la pasa. Yo. Bueno, no sé quién, no alcanzo a ver. La misma que le dijo que había escuchado, que le había dicho que dibujaba. Analí. Sí. Analí. Bien. Bueno. Después tengo que ubicar a la chica esa que conocía, que había vivido la frase de Galtieri. Bueno, listo. ¿Tenemos una lista negra, Ricardo? ¿Cómo? ¿Ya hay una lista negra? Sí, una lista negra y una lista blanca. ¿Cuáles son las plataformas de cada una? ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Quién compone la blanca y quién compone la negra? No, eso es información confidencial que se la voy a pasar al profesor. Qué manera de ganarse los puntos para el parcial, ¿eh? Y bueno, Y bueno. hay que hacer lo que sea. Hay que aprobar. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, vayan a resolver problemas.